Aquí en Vida Saludable, completamente en vivo, y en este momento queremos presentarles a nuestro siguiente invitado, el doctor Héctor Godoy, especialista en ginecobstetricia y biología de la reproducción humana, hablando de un problema de salud pública, infertilidad. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, saludos a todos. Saludos, Doc, muy buenos días. Y bueno, pues platiquemos un poquito, pues para tener información más amplia acerca de qué es la infertilidad. Bueno, la infertilidad es un término muy antiguo que se definía como la ausencia de embarazo después de un año de estarlo intentando sin ningún método en parejas jóvenes y sanas. Ahora hay otro término que se confunde mucho, que es el de esterilidad. La escuela latina, digamos, dice que esterilidad es aquella pareja que ha estado buscando el embarazo sin lograrlo, y la infértil es la que sí se puede embarazar, pero no tiene un bebé que nace sano. Entonces son términos un poquito de que la gente no maneja mucho, pero básicamente es la ausencia de embarazo después de un año. Muy bien, ahí estamos viendo una imagen. Ahí está, justo está eso. Sí, esterilidad lo intentan y no lo logran, y en infertilidad sí se embarazan, pero al final tienen un aborto o hay una pérdida, al final no tienen un bebé sano. Doctor, ¿hay varios tratamientos o cómo puede ayudarse para que pues eso suceda? Hoy en día pues hay muchas investigaciones, y si las hay, para precisamente ayudar a la pareja pues a embarazarse. Sí, hay muchos tratamientos que podemos utilizar. Nosotros lo dividimos en los de baja complejidad, que es lo más sencillo: inducir una ovulación, tratar una infección, dar medicamentos al varón para que mejore su cuenta espermática, por ejemplo, o hacer una inseminación artificial. Y los de alta complejidad, que es lo que hacemos en la clínica RT, en el hospital, que son técnicas de fertilización in vitro, pero ya son para casos muy reducidos, un porcentaje muy bajo de la población, a lo mejor el 5% lo requiere, pero son pacientes que requieren de un laboratorio y personal altamente calificado. Y a la par, pues los diagnósticos y los tratamientos alternativos, como es establecer procedimientos como cirugía de mínima invasión, que esto significa hacer laparoscopías para corregir, por ejemplo, quistes, quitar miomas o algún otro tipo de problema, o cirugías en la cavidad del útero cuando la paciente tiene algún problema. El varón es otro capítulo importante, a veces se olvida un poquito la gente de tratarlo, pero es el 50% de la pareja. Entonces una recomendación es siempre hacer un buen diagnóstico para establecer un buen tratamiento, y eso va a llegar a un mejor pronóstico al final. Bien, doctor, ¿cuáles podrían ser las causas de esto, la infertilidad y la esterilidad? Sí, la más común, por ejemplo, son problemas de ovulación. Aquella paciente que en lugar de arreglar o tener su ciclo cada 28 días, lo tiene cada 2 meses o cada 3 meses, o lo tiene que hacer con ayuda de medicamentos. Hay pacientes que dejan de presentar su ciclo menstrual por un año, por ejemplo, y estas pacientes tienen problemas de ovulación, trastornos hormonales, que primero se tienen que corregir. Cuando hacemos un diagnóstico por qué están arreglando así, se puede establecer el tratamiento. Otra causa muy frecuente es el varón con una mala cuenta espermática. Cada vez el estilo de vida, los hábitos hacen que el varón tenga disminución en la cuenta espermática. La calidad, el número, la movilidad de los espermatozoides se va perdiendo, y si a eso sumamos problemas como varices en el testículo, que se llama varicocele, o infecciones o cambios hormonales, la cuenta espermática del varón también se altera y no se logra el embarazo. Otro factor que es muy importante evaluar es que las trompas uterinas estén permeables. Puede haber un proceso infeccioso mal tratado, mal diagnosticado, que al final le va a ocasionar que las trompas se tapen, y esas trompas, al taparse, impiden el paso del espermatozoide al óvulo y lo fertiliza. Y de ahí podemos irnos a muchas más, ¿no? Endometriosis es una de las más frecuentes, que cada vez se presenta, se diagnostica más, y que consiste en dolor crónico durante la menstruación, por ejemplo, la formación de quistes o de implantes en diferentes partes del organismo, y que al final van ocasionando una incapacidad de una vida normal en una mujer,
que puede empezar desde los 13 o 15 años, pero cuando busca ya ser mamá, ya han pasado 8 o 10 años con un padecimiento que ha dejado huella. Entonces ahí tenemos que hacer un buen diagnóstico, hacer un buen ultrasonido, apoyarnos con la paroscopía o cirugía para ver qué está pasando y valorar en qué condiciones encontramos a la paciente. Esta es una muy frecuente que pocas veces, bueno, ya hay más difusión en los últimos años gracias a las redes sociales y los medios, pero es algo que antes las mamás trataban a la chiquita con dolor y tómate el tecito, ponte las compresas, no vayas a la escuela, y después no van a trabajar y después no pueden tener bebés. Entonces, cuando tengan una jovencita o una hija con dolor crónico y que va a veces progresivo o que puede llegar a ser incapacitante, pues lo ideal es que la valore el especialista, un ginecólogo, y se trate de eliminar el diagnóstico de este padecimiento. Eso, digamos, ahí abarcaríamos casi el 80% de las causas más frecuentes. Muy bien, doctor, mencionaba que la pareja pues lo está intentando 12 meses sin ningún método anticonceptivo. ¿En qué momento, bueno, inicia los tratamientos que nos ha explicado, pero en qué momento usted da la noticia del diagnóstico, que ya hay una infertilidad? Bueno, los pacientes cuando lo intentan un año, si son menores a 30 años y tienen todos los factores normales, cuando lo intentan un año, ya tienen problemas de infertilidad. Okay. El ser humano no es una especie muy fértil. Entonces, si ya tienen, por ejemplo, antecedentes de cirugía de ovario, ciclos largos, el señor tiene algún problema de descenso de los testículos o algún traumatismo, no se esperen tanto tiempo. Hay que ir a los 3 meses o en cuanto deseemos caer el embarazo para que los valoren. Cuando nosotros vemos a una paciente después de un año que ha estado intentándolo, teniendo relaciones en los días fértiles y no lo logra, hacemos estudios básicos, estudios hormonales, una prueba para ver cómo están las trompas, si están permeables o no, un ultrasonido, estudios hormonales a los dos y un estudio del semen al esposo. Y con eso, en la primera cita nosotros hacemos los estudios y en cuanto tengamos los resultados tenemos un diagnóstico y podemos establecer el tratamiento. Los tratamientos, como yo decía, son de baja o de alta complejidad dependiendo del problema. Hay varones, por ejemplo, que nunca han sabido que no tienen espermatozoides y que tienen una alteración cromosómica, y eso es tan fácil como hacer una muestra de semen que se obtiene por masturbación y en 1 hora tenemos el diagnóstico y sabemos perfectamente que ese varón requiere de un estudio más largo para ver si no ha habido alteraciones genéticas o no hay un problema obstructivo y ver si puede o no lograr el embarazo con su propio espermatozoide. Entonces es muy sencillo, realmente los estudios no son invasivos, no son tan caros al principio, lo caro va a ser el tratamiento si es que hay unas técnicas muy complejas, ¿no? Bueno, y una vez que a lo mejor ya se logró el embarazo, de ahí viene también otro proceso, es el cuidado, porque también se dice que puede ser un embarazo de alto riesgo, ¿no? Así es. Bueno, ese es un término muy común. Para nosotros todos los embarazos son valiosos. Un embarazo de alto riesgo es un embarazo que se presenta, por ejemplo, un embarazo gemelar, una paciente diabética con cáncer, una paciente de más de 40 años. Pero si una mujer antes de los 35 tiene un embarazo totalmente normal, aunque haya sido hecho con inseminación artificial o fertilización in vitro, si no tiene un factor alterado de salud que se sume a esto, no se considera por alto riesgo. Entonces es como un mito, ¿no? Mucha gente dice, no, es que me costó mucho trabajo y me hicieron muchos tratamientos, pero al final ya te embarazaste y es de alto riesgo. No, solamente que cumpla requisitos como estos, que sea hipertensa, que tenga una cardiopatía. Entonces dices, bueno, sí, es un embarazo de alto riesgo, pero ese no es porque has tenido infertilidad, sino porque tus condiciones de salud así lo hacen, ¿no? Así lo convierten. Y la vigilancia con un ginecólogo certificado, que hay excelentes en todo el país, puede llevar un buen control, un buen seguimiento y evitar complicaciones. El riesgo de un embarazo de alto riesgo es que haya complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Claro. Doctor, pues está visto como una tragedia el no poder lograr un embarazo. Si nos puede compartir un poquito de cómo afecta a la pareja la incapacidad de lograr un embarazo. Bueno, afecta de manera muy importante porque
Una cosa que se llama salud reproductiva es el estado de bienestar físico, social y psicológico. La pareja que enfrenta, o la mujer o el hombre que enfrentan infertilidad, tienen un grado de estrés psicológico muy alto, equivalente casi a tener cáncer. Eso está evaluado y publicado. Entonces genera una angustia tremenda que requiere ser manejada y a veces por el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, dentro del equipo de infertilidad o de tratamientos de infertilidad, porque va a repercutir mucho. Repercute en su calidad de vida, en su autoestima, en su relación de pareja. A veces la gente dice, bueno, pues ¿para qué queremos relaciones si no estoy en mis días fértiles o no me puedo embarazar? Entonces, lo importante es evaluar, por ejemplo, las pacientes que hay con nosotros a la clínica llenan un formato de evaluación psicológica o emocional. Y ahí vamos detectando si tienen ansiedad, si tienen depresión, si tienen algún otro tipo de trastornos. Y si es necesario, los mandamos en ese momento con el psiquiatra de nuestro grupo o el grupo de psicólogos para que requieran tratamiento, porque nosotros podemos corregir lo médico, establecer tratamientos, pero necesitamos el apoyo fuerte del equipo de salud desde el punto de vista emocional para que tengan la fuerza suficiente para enfrentar los tratamientos. Es triste ver pacientes que a veces ya no tienen relaciones o el varón tiene impotencia y se crea un conflicto social y familiar muy, muy complejo que solamente dos personas son los que saben cómo lo están viviendo y hay que ayudarlos. Sí. Doctor, pues qué importante información nos acaba de brindar y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de nuestra salud para tener esta cuestión reproductiva. Muchísimas gracias al doctor Héctor Godoy, especialista en ginecobstetricia y biología de la reproducción humana. Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias. A sus órdenes, buen día. Gracias, doctor. Buenos días. Pues muy buena información y sobre todo, pues sí, es un problema. Me acordé del libro de Guadalupe Magallón, que habla precisamente